Buenas, en este video vamos a estudiar el tema de integración indefinida. Se llama una función f mayúscula una antiderivada primitiva de la función f minúscula si para todo x del dominio de f minúscula se cumple que si yo tomo la función denotada con f mayúscula y la derivo, esta va a ser igual a la función denotada por f minúscula. Es decir, la antiderivada de f minúscula es la función que hay que derivar para obtenerla. Es por ello que si f mayúscula de x es una antiderivada de f minúscula de x, entonces f mayúscula de x más c, donde c es una constante, también lo es. ¿Y esto qué quiere decir? Que ustedes ya saben cómo tomar una función y encontrar su derivada. Ahora vamos a hacer el procedimiento inverso. Me van a dar la función derivada y yo quiero conocer su antiderivada, es decir, la función original f mayúscula de x. Por eso vean que f mayúscula de x más c, si yo la derivo, obtengo a f de x siempre, sin importar quién sea la constante, pues recuerden que la derivada de una constante es 0. Por esta razón es que se llama precisamente antiderivada a f mayúscula de x, porque es lo contrario a la derivada. Es más bien la función que yo derivé para obtener f minúscula de x. Ahora veamos unos ejemplos. X a la 3 sobre 3 es la antiderivada de x a la 2, porque si ustedes observan, cuando yo tomo la función x a la 3 sobre 3 y la derivo, obtengo la constante por la derivada de x a la 3, que es 3x a la 2. Que al simplificar, obtengo que me da x a la 2. Luego, tangente de x es la antiderivada de secante cuadrado de x, porque ella es la derivada de la función tangente de x. Y por último, el logaritmo natural de seno de x es la antiderivada de coseno de x sobre seno de x, porque ella es la derivada de la función logaritmo natural de x evaluada en seno de x. Ahora veamos lo siguiente. Si y es igual a la función que vamos a denotar con f mayúscula, y decimos que es la antiderivada de una función f minúscula, entonces podemos expresar que la derivada de y con respecto a x es igual a f minúscula de x. Por lo tanto, decimos que f mayúscula de x es una solución de dicha ecuación diferencial, lo cual se puede escribir como de y es igual a f de x por dx. La operación que va a permitir encontrar las soluciones, es decir, la antiderivada de f de la ecuación dada, se llama integración y se va a denotar con este símbolo. Entonces, la solución general de la ecuación dada va a estar dada por y igual a la integral de f de x, lo cual va a ser igual a una función que se denotará por f mayúscula de x más c, donde tenemos que este es el símbolo de la integral, f minúscula de x es el integrando, f mayúscula de x es la antiderivada y c es la constante de integración. Llamamos a esta expresión la integral indefinida de f minúscula respecto a la variable x. La expresión de x sirve para identificar a x como la variable de integración. Es decir, al ver esto yo me doy cuenta que voy a integrar con respecto a la variable x. Ahora veamos las reglas básicas de integración. La integral de 0 es una constante cualquiera. La integral de 1 con respecto a x es igual a x más c. La integral de una constante k va a ser igual a k por la variable dada, que en este caso es x más c.
La integral de x a la n es igual a tomar x, sumarle una unidad a la potencia y dividir entre n más 1, más la constante de integración. Eso sí, siempre y cuando el n sea distinto de menos 1. Pues en ese caso tendríamos la integral de 1 entre x, que sería el logaritmo natural del valor absoluto de x más c. Esto porque recuerden que la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x, exceptuando que en este caso tenemos el valor absoluto. Esto para que esté bien definido. Recuerden que el dominio máximo de un logaritmo natural es cuando el argumento es mayor a 0. La integral de e a la x con respecto a la variable x es igual a ella misma más una constante. La integral de una función exponencial a la x con respecto a la variable x es igual a la x sobre el logaritmo natural de a más c. Ahora las trigonométricas. La integral de seno de x es igual a menos coseno de x más una constante. La integral del coseno de x es seno de x más una constante. La integral de secante cuadrado de x es igual a tangente de x más constante. La integral de cosecante cuadrado de x es igual a menos cotangente de x más una constante. Y finalmente la integral de 1 sobre 1 más x al lado de x es igual a arcotangente de x más c. Otra propiedad importante es que las integrales separan sumas y restas. Vean que si yo quiero integrar la suma o resta de dos funciones es exactamente lo mismo que las integre por separado y luego las sume. Luego también saca constantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si yo quiero integrar una constante por una función, es exactamente lo mismo que saque la constante y lo multiplique por la integral de la función. Y una nota es que si se integra una suma o resta de funciones, todas sacarían una constante. Es decir, al integrar esto sería f mayúscula de x más una constante más o menos g mayúscula de x más una constante, pero para no estar poniendo todas las constantes se acostumbra a poner una sola al final, pues al fin y al cabo esta representaría la suma de todas las constantes que van a ir apareciendo en cada una de las derivadas por separado. Veamos ejemplos. En el primer ejemplo quiero integrar la función seno de x más 4 a la x menos x a la 4 sobre 5 con respecto a la variable x. Si ustedes observan, el 5 está dividiendo toda la función. Por esta razón puedo sacar el 1/5 como constante afuera de la integral y luego ir a integrar seno de x más 4 a la x menos x a la 4. Pero como es suma y resta de funciones, lo que voy a hacer es ir a integrarlas por separado, todas con respecto a mi variable que es x. Quedaría 1/5 por la integral de seno de x, que es menos coseno de x, la integral de 4 a la x, que sería 4 a la x sobre el logaritmo natural de 4, menos la integral de x a la 4, que sería menos x a la 5 sobre 5, y al final más nuestra constante de integración, que al distribuir obtengo que sería menos 1/5 coseno de x más 4 a la x sobre 5 por logaritmo natural de 4 menos x a la 5 sobre 25 más c. Segundo ejemplo, encuentra una función g de x tal que la segunda derivada es igual a x más raíz de x. Luego la primera derivada evaluada en 1 es 2 y la función original evaluada en 1 es 1. Vamos a iniciar con la segunda derivada. Lo que vamos a hacer es integrar a ambos lados de nuestra expresión para así obtener la primera derivada. Recuerden que para integrar debo colocar el símbolo de la integral y el de x, pues en este caso voy a integrar con respecto a la variable x. Entonces, si yo tomo una función la cual estaba derivada dos veces y la integro, me va a quedar la primera derivada de dicha función. Y esto va a ser igual a la integral de x con respecto a la variable x más la integral de la raíz de x con respecto a la variable x. Y recuerden que es más fácil ver la raíz de x como x a lo medio para poder utilizar la regla de la potencia. Vean que si integro
x me da x a la 2 sobre 2. Y si integro x a la 1 medio me da x a la 3 medios sobre 3 medios. Pues recuerden que le sumo 1 a la potencia que tenía y también divido entre ese número. Luego aquí simplemente hice medios por medios y extremos por extremos con la constante y obtuve que la primera derivada de la función g de x es x a la 2 sobre 2 más 2 tercios de x a la 3 medios más la constante de integración. A continuación me decían que la primera derivada evaluada en 1 es 2, entonces vamos a tomar esta función, la vamos a evaluar en 1 y eso tiene que ser igual a 2. Vean que esto es 1 medio más 2 tercios más c igual a 2, despejamos c y obtenemos que su valor es 5 sextos. De acá podemos concluir que g' de x es igual a x a la 2 medios más 2 tercios de x a la 3 medios más 5 sextos. Pues vean que con esta información lo que logramos obtener fue quién es específicamente la constante de integración. Luego, vean que vamos a necesitar saber quién es g de x. Entonces, si yo ya conozco la primera derivada, lo que vamos a hacer es ir a integrar a ambos lados colocando la respectiva simbología. Vean que en este caso, al tener la integral de esta función, lo que vamos a hacer es separarla como la suma de las integrales. Y de paso podemos sacar las constantes fuera de la integral. Al integrar tenemos la constante por x a la 3 sobre 3, pues le sumamos una unidad a la potencia, más 2 tercios por x a la 3 medios más 1, que sería a la 5 medios sobre 5 medios, más 5 sextos por la integral de 1 que es x, más una constante de integración. Y aquí multiplicando las constantes obtenemos nuestra función g de x, pero todavía no conocemos quién es d. Para ello vamos a utilizar que g de 1 es igual a 1. Lo que hacemos es evaluar en g de x al 1 e igualarlo a la constante dada. Aquí se obtiene que 1 sexto más 4 quinceavos más 5 sextos más d es igual a 1 y despejando d es menos 4 sobre 15, por lo que finalmente se obtiene que la función g de x buscada es igual a x a la 3 sextos más 4 quinceavos, x a la 5 medios más 5 sextos x menos 4 sobre 15. Y les dejo este par de ejercicios para que practiquen con sus respectivas soluciones.